¿Qué pasa, familia? Aquí estamos en nuevo podcast perrón para el canal. Y sí, como ya leyeron en el título, vamos a hablar acerca de cómo puedes forjar una mentalidad de guerrero, cómo puedes crear esa mentalidad de abundancia, cómo puedes crear todo tipo de mentalidad que se te venga a la mente. ¿Por qué? Porque en este podcast es como la parte 3 o la parte 2, no recuerdo. Hay algunas de esas partes, pero esta es una continuación acerca de la mentalidad. ¿Por qué? Porque no expliqué cómo identificar las cosas, cómo identificar los diferentes tipos de estados emocionales en los que podemos llegar a caer. ¿Como cuál? Como el estado mental de una persona que es pobre, ya sea de que sea eh, mentalmente pobre, pero físicamente sea rico, o sea, que genere mucho dinero, pero mentalmente es pobre. Porque estas son dos cosas diferentes. Una cosa es ser mentalmente abundante, que siempre estés ejecutando, tomando acciones en abundancia, con el estado pues de abundancia, o que estés haciendo cosas, persiguiendo el dinero, todo el tiempo estar en busca de las cosas materiales, pero siempre sentirte pobre, siempre sentirte que no estás capacitado para hacer eso, pero no, sin embargo, vas y lo haces. Así es que en este podcast vamos a hablar de todo esto, vamos a analizar todo esto a fondo y pues nada. Pero bueno, para todo aquel que no me conozca, mi nombre es Juan Ismael Menchaca, yo soy de México y estamos a tope con el desarrollo personal, así es que huela mientras. Pero bueno, el caso. Una de las cosas que quiero dejar en claro, y luego más, porque todas las personas llegan a confundir que la mentalidad se queda aquí en la mente. Que todo aquí es mental. Pero me puse a analizar esa situación, me puse a pensar, y luego más de los libros que estoy aquí estudiando, y llegué a una conclusión de que la mentalidad que tú creas, que tú forjas, no se debe a aprender de libros, no se debe de aprender de terceras personas, sino más bien se forja y se crea en base a tu experiencia. ¿Cómo que en base a mi experiencia? Sí, en base a las cosas que estás pasando día con día, de la vida cotidiana, en las acciones, en los fracasos que te pasan. De todo eso se va creando tu mentalidad. La mentalidad estoica, allí es donde se nota. ¿Por qué? Porque cuando una persona es estoica, cuando una persona crea esa mentalidad, obviamente está regida por sus acciones. ¿Cómo que por sus acciones? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás alineado con lo que dices, con lo que hablas y con lo que piensas, ya no hay dudas, no hay estados emocionales. Al contrario, ya lo sabes identificar. ¿Cómo los identifico? Oh, muy simple. Cuando tú estás pensando, cuando tú estás vibrando en un estado emocional positivo, como en la abundancia, que siempre hay, que siempre tienes, que no hay problema, que llega, agarra y dale, ok. Luego te entra un pensamiento negativo y hace que vibres negativamente. Allí es donde se nota qué tan fuerte eres mentalmente. ¿Por qué? Porque el pensamiento te va a entrar sí o sí. ¿Por qué? Porque ya esto cuando menos te das cuenta ya estás pensando en eso y ya vas a empezar a vibrar en ese estado. Pero cuando te entra, lo tienes que dejar salir, así como entra. Llega, entra y sale. ¿Por qué? Porque si le das más vueltas, si te pones a sobrepensar de que, ¿por qué? ¿Por qué ya no va a haber? ¿Por qué ya no voy a tener? ¿Por qué esto que el otro? Y empiezas a pensar, a sobrepensar cosas en eso. Y allí es donde muchas personas se quedan, porque no saben cómo cambiarla y no saben identificar de que cómo cambiar de esta mentalidad positiva a esta negativa. Nadie sabe, pero yo te voy a mostrar aquí cómo se hace. Muy simple. Se hace cuando te das cuenta de que estás pensando en eso. ¿Cómo que me doy cuenta? Sí, porque empiezas a sobrepensar y luego, ¿y qué será de mañana? Y esto que el otro, y si no aguardo, y si no ahorro, y si no de esto, y si no. Todas esas preguntas te vienen, luego te pones en la mente consciente, te vuelves consciente de lo que estás haciendo y dejas de pensar y empiezas a hacer las cosas. Empiezas a hacer lo que ibas a hacer, empiezas a tomar acciones
empiezas a escribir, empiezas a analizar, empiezas a todo esto y se te olvida, ya lo dejas, se te suelta prácticamente. ¿Por qué? Esto pasa mucho y luego más con el estrés también. Porque el estrés es una alerta de que tienes que hacer cosas, pero no haces cosas. Esa es una alerta de tu cuerpo que quiere que hagas cosas. Junto con la ansiedad, tres cuartos de lo mismo, que tienes que dejar de pensar en el pasado y vivir en el presente y guiarte junto al futuro. Es igual. Aquí lo que importa es de que sueltes las cosas, que siempre operes positivo, que siempre estés alineado con lo que dices, con lo que haces y con lo que piensas. Porque cuando estás así, estás concentrado, estás todo el tiempo ejecutando a muerte. No hay problema si no pasa nada si te equivocas. Al contrario, te van a ayudar, te va a servir para un futuro. El perdedor no es un perdedor, bueno, nadie pierde en esta vida. Incluso el que queda en segundo lugar se lleva algo, se lleva una victoria. ¿Por qué? Porque el que estuvo en segundo lugar ya sabe o ya tiene un pensamiento positivo en cómo llegar a ser el primero. Y el primero se lleva lo material. Pero lo material en cualquier chico rato se destruye, se arruina, lo que sea. Pero el conocimiento se te queda, la experiencia se te queda. Y lo más importante, el conocimiento se va trascendiendo en toda tu familia, en todas las personas que quieren que lo sepas. Pero aquí, en esto, cuando tú estás alineado, que estás respetando tu palabra, que tienes palabra, tienes congruencia y lo más importante es de que ejecutas acciones en base a tu experiencia, en base a lo que dices, en base a lo que haces. Allí automáticamente te vuelves una persona más atractiva, más elevada, aunque no lo sientas, pero todo tu alrededor lo va a percibir. Pero el problema es de que hay muchas personas que no se la creen, no se creen que son capaces de cambiar su entorno, no se creen que son capaces de adquirir nuevas habilidades, no se creen que son capaces de olvidar a su ex, no se creen que son capaces de adquirir cualquier cosa, no se ven capaces. ¿Por qué? Porque no están alineados, no dicen cosas, pero no hacen las cosas. Lo dicen porque lo escuchan de terceras personas, pero no hacen nada. Ese es el problema. Que como no hacen nada, lo dejan todo a la suerte y, por ende, todas las personas se le quedan viendo, ¿no? Y lo analizan, se quedan allí en el limbo. Y este es el problema. ¿Por qué? Porque cuando tú ya pases a una mejor vida, ¿qué herencia les vas a dejar? ¿Cómo vas a ser recordado por todos tus familiares? ¿Cómo vas a ser recordado por todas esas personas que tenían fe en ti, que creyeron en ti y que se enorgullecieron de ti? ¿Qué es lo que van a pensar? Allí que estás posteando en todas estas cosas. Que te validas con vicios, que te validas con drogas, con mujeres, lo que sea. ¿Crees que te van a aplaudir por quién eres? ¿O te van a aplaudir por la mentalidad que estás adquiriendo? ¿O vas a hacer algo para ser recordado, ya sea negativamente o positivamente? Que normalmente hoy en día todas las cosas que están en internet se quedan en el internet. Se quedan, o sea, no importa si es bueno o si es malo, se quedan. Y lo peor de todo es de que cuando tengas hijos, los hijos son los que van a refutar todo esto. Las personas que no son conscientes, que no educan, que no crean esa mentalidad fuerte, que no son ellos fuertes, porque normalmente los hijos aprenden viendo, imitan a los padres, imitan a personas que ven, son unas esponjas, absorben todo lo que ven, aprenden, pero no aprenden escribiendo, no aprenden escuchando, aprenden viendo. Todas las personas aprendemos viendo. Todas las personas aprendemos de diferentes tipos de personas que nos llamen la atención, de por qué son así, porque es diferente. Pero el problema es de que hoy en día todo el mundo es igual. Todo el mundo está haciendo las mismas cosas. Hay casos que le ponen cosas diferentes, pero el problema es ser diferente. Y para ser diferente tienes que adquirir
Todas estas cosas, tienes que saber dominar tu mente. Esta es la principal de todas. De hecho, yo por eso es que llego y ataco prácticamente en eso en todos los podcasts. Que lo más importante es dominar tu mente. Si dominas tu mente, dominas el juego. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera un videojuego. Tú, mientras más aprendes, mientras más estudias, mientras más te esfuerces, mientras más sacrifiques, mientras más éxito acumules, mejor te va a ir en la vida. Esto es igual que como en el GTA, como en un videojuego, como en lo que sea. Pero el chiste es de que empieces a vivir, empieces a crear, porque todas las personas tenemos ese don, todos podemos crear, pero el problema es de que se dejan llevar. Y luego hay veces de que con los miedos no analizan, se quedan allí paralizados, analizando el por qué él sí lo tuvo y por qué yo no. Cuando en realidad es porque esa persona le está metiendo más acciones que tú, está haciendo más cosas que tú, está sacrificando más cosas que tú, está metiendo más trabajos que tú. Esto es muy simple. Si él tiene las cosas que tú quieres tener y las está logrando mucho más rápido, es porque él va más rápido y tú vas más lento. Pero todo se da. Todo se da. Y luego, más hoy en día que que la mayoría de las personas están dormidas, la mayoría de las personas no analizan. De hecho, todas las personas que yo conozco tienen déficit de atención. No son capaces de analizar este podcast. Los que me critican por mis miniaturas. No me critican por lo que escuchan, no me critican por lo que ven. Me critican, pero por las imágenes que dejo allí al final. Literal, o sea, no me critican por otra cosa. Me critican nada más por la portada del libro, pero no critican lo que hay dentro del libro. Son cosas diferentes. Así es que me salió un poquito del tema, pero para resumirles el podcast. Para tener la mentalidad, tienes que saber identificar las cosas negativas de las positivas. Todo el tiempo tienes que estar vibrando positivamente. Cuando te entre una emoción negativa, un sentimiento negativo que conlleve a emociones negativas, automáticamente acéptalo, suéltalo y sigue con tu vida sin importar cómo te sientas, porque a nadie le va a importar cómo te sientes a no ser de que sea tu esposo o tus familiares. Simple. Pero bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar este podcast y así pues compártenlo. Bueno, si les gustó, compártenlo. Síganme si no lo estáis, suscríbanse si no lo estáis, dejen su gran like para más podcast. Pero bueno, el caso, si quieres que yo te ayude a que crees un nuevo físico, a que crees una mejor versión, a que mejores en las diferentes tipos de áreas, mándame un mensaje allí en mi WhatsApp o allí en mi Instagram o en mi Facebook. El chiste es de que hagas algo, el chiste es de que hagas cosas, que no nada más te quedes con el podcast que te acabé de hacer, sino que vayas más allá. Aprende a trascender. Así es que pues nada, ya te espero que me mandes un mensaje. Si es así, ya te ayudo en las cosas que te puedo ayudar. Si no, pues así se queda. Pero bueno, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video, reel, short, podcast, lo que sea. Pero bueno, adiós y a seguir ganando.